Muy bien. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy referida a dosimetría externa y blindaje. Establecer la relación entre las magnitudes limitadoras y operacionales. Establecer cuantitativamente la influencia de la distancia en la tasa de dosis, del tiempo en la tasa de dosis y del blindaje también en la tasa de dosis. Los principios básicos de la dosimetría de las radiaciones. Cuando nosotros hablamos de dosimetría, nos referimos a una rama de la ciencia que se ocupa de medir la dosis absorbida por un material o por un tejido como consecuencia de la exposición a las radiaciones ionizantes que están en ese campo. El objetivo de esa dosimetría es prevenir o limitar la aparición de efectos nocivos producidos por las radiaciones. Nosotros en la clase que tuvimos antes de turismo habíamos hablado de los efectos biológicos de las radiaciones, de cómo se podía dañar un tejido, que podíamos tener efectos determinísticos, que podíamos tener efectos estocásticos, pero de alguna forma nosotros podemos medir ese daño y estimar qué detrimento puede tener nuestro organismo al enfrentarnos a ello y con esas medidas establecer límites para proteger al trabajador ocupacionalmente o a la población en general. Entonces, si nosotros tenemos una fuente externa de radiación, ¿tá? Podemos tener cantidades que van a ser monitoreadas, o sea, medidas. ¿Cómo? Mediante las respuestas de instrumentos, que nosotros tenemos un equipo y medimos con el mismo para monitorear esas cantidades ambientales o personales. Esas fuentes de radiación externa van a tener magnitudes físicas que nosotros vamos a estar midiendo, que pueden ser, por ejemplo, la fluencia, el kerma, la dosis absorbida. Todos estos son términos muy típicos de la física de las radiaciones. Entonces, una vez que nosotros medimos las cantidades que estamos monitoreando con los equipos, vamos a determinar magnitudes operacionales. ¿Tá? Es importante que tengan claro el concepto que les voy a transmitir en este momento. Las magnitudes operacionales, ¿tá? Pueden ser o bien la dosis equivalente ambiental, una dosis que yo mido en el lugar de trabajo o en un medio ambiente que quiero controlar, o puede ser una dosis equivalente personal, una medida de mi persona como trabajadora, una medida de un trabajador cualquiera. Pero vieron que en un caso hablo de ambiental y en otro caso de personal. Estas las vamos a ver ahora en el correr de la clase. Este tipo de medida que yo hago con un equipo y que lo transformo en un concepto de dosis, ¿tá? Están vinculadas mediante la calibración del instrumento. Mi equipo lo tengo calibrado de alguna forma, ¿tá? Y cuando me lee me va a dar la lectura de dosis equivalente ambiental o personal. ¿Cómo se vinculan esas calibraciones? Mediante la medida de la dosis absorbida, que aquí la veíamos, ¿tá? Con una esfera de referencia que se llama esfera ICRU, de la Comisión Internacional de Unidades Radiológicas. Es una esfera que vamos a ver en unos minutos, tiene ciertas características y que me permite a mí determinar un factor de calibración Q con el cual voy a transformar la medida de mi instrumento a través de este factor de calibración en magnitudes operacionales. Esto es lo que yo voy a estar informándole a la persona en cuanto a lo que es la dosis equivalente ambiental o la personal. ¿Tá? Por otro lado, estas magnitudes físicas que hablábamos van a vincularse, ¿tá? Con este concepto de magnitud limitadora a través de la dosis que pueden medirse en fantomas o maniquíes, lo vamos a ver ahora, y a través de los factores de ponderación que habíamos hablado cuando estuvimos conversando de efectos biológicos, que eran los factores de ponderación por radiaciones y los factores de ponderación por radiosensibilidad del tejido. Estas magnitudes limitadoras las vimos la semana pasada
¿tá? Y eran la dosis absorbida en órganos, que la medíamos en Gray, la dosis equivalente en órganos, que la medíamos en Sievert, la dosis efectiva, que también medíamos en Sievert, ¿tá? El tema es que estas magnitudes limitadoras, ¿tá?, no se pueden medir, ¿tá? Son valores de referencia, pero yo de alguna manera tengo que medir, ¿tá?, para comparar y poder informar algo. Y es ahí que surge esta relación entre mediciones y cálculos de magnitudes limitadoras que yo uso como referencia de algo que no puedo superar, a magnitudes operacionales, que es lo que realmente mido y lo que yo le informo al trabajador o a la empresa con respecto a las dosis que hay en ese ambiente. Entonces, este dato es importante. Las magnitudes operacionales son mensurables, las puedo medir y se usan en la práctica, ¿tá?, para medir las dosis, tanto a nivel de investigación como de regulación legal. Mientras que las magnitudes limitadoras no son mensurables, se usan para comparar los efectos observados entre la salud y establecer los límites. Yo sé que si tengo una dosis absorbida mayor de 4 Gray, me muero. Ahora, ¿cómo hago yo para hacer esa medición y transformarlo en una dosis que le pueda entregar al usuario? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Tá? Y por esto esta flecha que lo abarca todo, ¿no? Vamos a tratar de ver cómo vamos a tener los equipos midiendo y a través de lo que son las esferas de referencia o los fantomas, transformar esas magnitudes limitadoras en las magnitudes operacionales que nosotros manejamos habitualmente. A modo de refrescar la memoria, nosotros en la clase de efectos biológicos habíamos visto que teníamos la dosis absorbida, que habíamos dicho que era la cantidad de energía que se absorbía por unidad de masa, que se medía en Gray, y esta dosis absorbida, ¿se acuerdan que yo les decía? Era lo mismo que fuera 1 kilo de piedra o 1 kilo de ojos, no importaba si había un tejido de por medio o era una materia inanimada, solamente se refería a la energía por unidad de masa. Por otro lado, la dosis equivalente, que se refería a la cantidad de dosis absorbida ponderada por el tipo de radiación, porque no todas las radiaciones tenían la misma transferencia lineal de energía y por lo tanto el mismo poder de ionización, y entonces el daño que producían no era equivalente. Para eso se ponderaba en función de este factor de ponderación de radiaciones. Y finalmente, la dosis efectiva, que era la que realmente reflejaba el daño en un tejido, efectivamente vinculado al detrimento de posible muerte o daño a largo plazo, era la dosis efectiva que se obtenía multiplicando la dosis equivalente por un factor de ponderación por radiosensibilidad del tejido. Entonces, estas magnitudes son las limitadoras y, como dijimos hace unos minutos, no se pueden medir. ¿Tá? Entonces, para poderlas medir, lo que tendríamos que hacer es colocar dosímetros adentro del organismo. Entonces, imagínense, yo quiero saber cuál es mi dosis en el cristalino. Es poco viable que yo me ponga adentro del ojo un dosímetro. O quiero saber cuál es la dosis que tengo en pulmones. No me puedo andar poniendo un dosímetro en el pulmón. Para ello voy a tener que hacer algún tipo de truco que me pueda permitir hacer una traslación a la dosis que están recibiendo los órganos o los tejidos. Perdón. Entonces, para hacer esas traslaciones, vamos a utilizar estos fantomas. Normalmente se llaman fantomas antropomórficos por la forma humana, o también los pueden encontrar con el nombre de maniquíes, pero el término habitual que nosotros utilizamos es el de fantomas. Lo que se hace es medir las dosis en órganos y tejidos, a partir de dosímetros colocados adentro de estos fantomas. Aquí tenemos una familia, se llaman así, familia del fantoma, donde están representados hombres y mujeres adultos y niños de distintas edades. También hay mujeres embarazadas en distintas etapas del embarazo.
También hay fantomas específicos para distintas zonas del organismo. Ven que este está como cortadito en rebanadas, se puede ir desarmando y colocando dosímetros en distintas partes, ¿tá? Y acá vemos dónde están colocados los dosímetros, estos puntitos negros que les muestro, ¿tá? Entonces se puede establecer cuál es la dosis en cada parte. Y también tenemos fantomas computacionales, o sea, desarrollados a través de programas. Este que tenemos aquí fue el primer fantoma que se armó en los años 70, cuando los recursos computacionales eran mucho más limitados que ahora, y lo que se hizo fue armar este hombre de referencia simplemente con figuras geométricas preestablecidas. A medida que fueron mejorando los recursos computacionales, se fueron armando estos fantomas que son prácticamente de corte anatómico perfecto, donde se ven los nervios, los huesos, los distintos tipos de densidad de tejido, que se hacen con programas especiales. Por ejemplo, Monte Carlo es uno de ellos, ¿tá? Y incluso se pueden llegar a hacer fantomas individualizados, o sea, ir una persona mismo y hacerse una tomografía, una resonancia, y con ello construir el fantoma específico para el organismo. Eso es algo carísimo y poco viable, pero para el desarrollo de mediciones generales se pueden utilizar o bien estas familias físicas o estas familias computacionales. Ahora bien, dijimos que las magnitudes limitadoras no las podemos medir, pero las operacionales sí, porque podemos poner dosímetros adentro de esos cuerpos, de esos maniquíes, y estimar la dosis. En general, esa dosis que nosotros estimamos es una aproximación razonable y sobreestimada, o sea, para quedarnos seguros de que lo que le estamos dando a la persona le vamos a estar dando incluso un poquito más de lo que realmente sucedería. Esto se llama tener una posición conservadora, más vale medir un poquito de más y saber que la persona a la larga va a estar protegida. Estas magnitudes operacionales, entonces, que nosotros vamos a ver son la dosimetría ambiental, la dosimetría personal externa y la dosimetría personal interna. Dentro de la dosimetría ambiental, lo que vamos a hacer es determinar lo que llamamos la dosis equivalente ambiental y se expresa como este H asterisco D en zonas accesibles al público. Generalmente es H asterisco 10. ¿tá? Este 10 se refiere a 10 milímetros de alcance de la radiación. ¿tá? Y es lo que se mide en zonas controladas y en zonas supervisadas que ocupan trabajadores ocupacionalmente expuestos. No sé si se acuerdan de la clase que tuvimos de protección radiológica antes de turismo, donde habíamos hablado de que dentro de las cosas que nosotros usábamos para protegernos radiológicamente era delimitar áreas y que teníamos áreas que eran controladas, donde no se podía superar 2 tercios del límite anual, y las áreas supervisadas que no podían supervisar, que nunca o era muy poco probable que superaran los niveles de 2 tercios de la dosis anual. Entonces, cuando nosotros ponemos un dosímetro ambiental, vamos a estar midiendo la dosis equivalente ambiental en estas condiciones. Cuando hablamos de la dosimetría personal externa, lo que vamos a evaluar es la dosis en el organismo. Es para un individuo y determina la dosis equivalente HP, P de personal, y dentro de esta D vamos a tener distintos números. En el caso de HP 10 se estima 10 milímetros de profundidad debajo de la epidermis. Un HP de 007 se mide 7 milímetros para la piel, y un HP de 3 se consideran 3 milímetros para la estimación en cristalino. ¿tá? Y por último, vamos a tener la dosimetría personal interna, que lo que hace es determinar la dosis efectiva que reciben las personas que han incorporado material, ya sea por inhalación, ingestión o a través de absorción de la piel. Pero para esto van a tener una clase específicamente,
y no me voy a involucrar en este tema, se los dejo para el próximo tema. Sí, ahora entonces hablamos de lo que es la dosimetría ambiental, que equivalía a un punto de radiación, ¿tá?, que se produciría alrededor de un campo alineado con la esfera ICRU, con una profundidad D sobre un radio opuesto a la dirección del campo alineado. ¿Qué quiere decir esto en español? Si nosotros consideramos que tenemos una esfera, ¿tá?, la esfera ICRU, que es una esfera de referencia creada por la Comisión Internacional de Radiación, de Unidades de Radiación, ¿tá?, la diseñaron de esta manera, como un fantoma esférico de 30 centímetros de diámetro, que está hecho con un material tejido equivalente, que tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico, y que está compuesto por una masa que tiene una composición muy similar a lo que es el tejido humano en general, con un 76% de oxígeno, un 11% de carbono, un 10% de hidrógeno y un 2,6% de nitrógeno. Entonces, esta composición simula lo que sería un tejido humano. Y la dosis equivalente ambiental, ¿tá?, se mide aquí a 10 milímetros de profundidad de esta esfera ICRU, ¿tá? Entonces, se va a medir en sievert, ¿tá?, y va a ser la dosis absorbida por esta esfera por un factor de calidad que va a depender del tipo de radiación con el que estemos trabajando. Y si nosotros miramos en esta gráfica, vemos que aquí tenemos en las ordenadas las unidades de transmisión por densidad de tejido, ¿tá?, y aquí la energía de los fotones. Vemos que para fotones de baja energía, ¿tá?, la transmisión va siendo cada vez mayor a medida que aumenta la densidad del tejido. Para fotones de mayor energía, la pendiente es mucho menor y la medimos aquí a 10 milímetros y aquí la estaríamos midiendo a 0,07 metros. Estos valores, ¿tá?, de dosis ambiental referida a la esfera ICRU es lo que miden nuestros monitores ambientales. Cuando yo agarro un monitor como los que tenemos en esta gráfica y que ustedes seguramente han visto en el laboratorio o cuando vuelvan lo verán, ¿tá?, lo que me están midiendo, ¿tá?, me están dando, por ejemplo, en una escala de tasa de dosis o de cuentas por minuto, me están transformando la diferencia de potencial que estaría calibrada en función de esa esfera ICRU en tasa de dosis o cuentas por minuto dependiendo del tipo de fuente con la que esté trabajando. En general, nos conviene utilizar para radiaciones alfa y beta los conteos por minuto, por un tema de eficiencia del equipo. Y cuando hablamos de radiaciones electromagnéticas como rayos gamma y X, vamos a estar midiendo tasa de dosis. No tenemos una conversión simple y universal de tasa de conteo a tasa de dosis porque eso depende del tipo de partícula con el que esté trabajando, de la energía que tenga esa partícula y las características del sensor. Obviamente, todos estos equipos tienen distinta geometría, distinta sensibilidad, distintas ventanas, y distinta eficiencia. Entonces yo no puedo hacer una conversión con respecto a esa esfera ICRU. Todos están originalmente calibrados con respecto a la esfera en su momento, pero yo no puedo interconectarlos entre ellos porque a su vez ellos tienen distintas características de medida. No obstante ello, a nosotros nos sirven en el ambiente para saber si estamos dentro de los valores permitidos o no. ¿Tá? La dosimetría personal externa, ¿tá?, es la equivalente en un tejido blando por debajo de un punto específico del cuerpo y a una profundidad apropiada. Por eso decimos que cuando hablamos del HP10, hablamos de una profundidad de 10 milímetros, hablamos de 0,07 milímetros en piel para radiaciones beta, ¿tá?, y estamos hablando de 3 milímetros de profundidad para el cristalino. Esta dosis
personal se puede medir con un detector que se lleva en la superficie del cuerpo, ¿tá? Como serían los dosímetros. Ustedes en el práctico que tuvieron de manejo seguro de material radiológico vieron los dosímetros, ¿tá? Y cuando nos miden los dosímetros, las personas que lo revelan pueden hacer sus traslaciones, ¿tá? Para estimar la dosis en cuerpo entero, ¿tá? Es importante recalcar que esta magnitud, el HP de personal, se define para el cuerpo humano y no sobre la esfera ICRU como ocurría con las ambientales, ¿tá? Para calibrar en HP se utilizan los fantomas, ¿tá? Y los fantomas que se utilizan se refieren a este tipo de estructura, donde la parte que nosotros tenemos en rojo, ¿tá? Se refieren a piel y extremidades, la piel de las extremidades y los tejidos asociados como huesos, músculos y demás, ¿tá? También vamos a tener la HP en cristalino, que dijimos que consideraba una profundidad de 0,3 centímetros de profundidad, ¿sí? Porque es ahí donde se puede producir el mayor daño del cristalino. En piel dijimos que consideraban 0,007 centímetros de profundidad y en cuerpo entero 1 centímetro, o sea 10 milímetros. Muy bien. Ahora nosotros definimos lo que era la dosis ambiental, equivalente ambiental. Definimos lo que era la dosis equivalente personal. Hablamos de magnitudes operacionales. ¿Cómo podemos nosotros hacer para que nuestros equipos, nuestras medidas, finalmente se traduzcan en una medida confiable para nosotros? Para eso vamos a tratar de buscar la exposición, la relación que hay entre la exposición, la dosis y las tasas de dosis. Pregunta, ¿me escuchan todos bien? Porque me aparece un cartel que hay problemas de conexión. Como decíamos, para poder establecer relación entre todos estos conceptos, vamos a repasar lo que eran las magnitudes físicas, que dijimos al principio, en la primera diapositiva, dijimos vamos a tener magnitudes físicas que van a tener cierta intensidad, las medimos, y esas intensidades van a producir efectos biológicos, por ejemplo, ¿tá? Entonces, esas magnitudes físicas miden, por ejemplo, el flujo que hay de energía en función del tiempo. ¿Y qué es el flujo? Bueno, la energía de una fuente por unidad de área en función del tiempo, ¿tá? Si nosotros podemos cuantificar esa energía absorbida, podemos estimar, determinar los efectos sobre los tejidos biológicos y por lo tanto estimar las dosis. Ahora, ¿cuánta energía se transfiere desde una fuente que tiene cierta radiación a un tejido? Acá vamos a aplicar un principio que se llama el principio de Bragg-Gray. Y lo que dice es que primero tengo una etapa de interacción donde se transfiere energía a el tejido o a partículas secundarias. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso, de la fase de los eventos físicos, por ejemplo, cuando teníamos efectos biológicos? Y la segunda etapa, ¿tá? Las partículas secundarias que se formaron aquí van a también entregar energía a la materia. O sea que voy a tener una energía entrante, tanto a nivel primario como secundario, que va a estar entregando energía a la materia. Pero no toda la energía va a quedar retenida. Parte va a ser energía saliente. Y otra parte, a esta energía saliente le voy a llamar epsilon 2. Y otra parte, epsilon 3, es energía, ¿tá? Que se produce cuando hay campos de electrones, ¿tá? Que establecen, después que se produjo toda la interacción, se establece un equilibrio de condición electrónica en el entorno y entonces todo ese reacomodo electrónico que se produjo se llama energía saliente 3, no quedó depositado, pero sí quedó en el ambiente, ¿tá? Y la epsilon 2 eran las partículas que salen de la masa sin que estuvieran depositadas y que no contribuyen a la dosis absorbida. Entonces, ¿qué
paso aquí. Bueno, a la larga, acá tiene que aparecer unas ecuaciones. Una vez que ingrese, va a producir ionización. La energía que entra, epsilon 2, va a ser igual a la energía van a tener liberación de que salió incambiada más aquella vez que correspondiente al equilibrio energía. Esos electrones van a quedar en reposo y finalmente se va a producir la absorción. Va a ser la energía que ingresó puede ocurrir menos en el aire, pero también puede ocurrir que no se depositaron, tanto la del equilibrio electrónico como la de energía que salió. El cociente sin ningún tipo entre la carga total de iones, energía absorbida es la que nos va a producir en esa masa, en función de la masa que nos interesa, la vamos a definir como exposición X. Este concepto de exposición ya lo habíamos visto en la clase de protección radiológica y recuerdan que lo habíamos llamado Röntgen y habíamos dicho que se medía en unidades de coulombs por kilogramo en el sistema internacional, que se refería a 1 kilogramo de aire, ¿tá? Y que aplicaba solamente en su definición a radiaciones electromagnéticas, ¿tá? La tasa de exposición, ¿tá?, se refiere a la dosis de radiación ionizante entregada por unidad de tiempo. Siempre que nosotros hablemos de tasa, nos vamos a estar refiriendo a algo en función del tiempo. ¿Tá? Por ejemplo, la tasa de interés de un préstamo. Bueno, ¿cuánto dinero tengo que pagar en función del tiempo que me tome en saldar esa deuda? La tasa de exposición es cuánta ionización voy a tener por unidad de tiempo de análisis. Entonces, si nosotros, esto es una especie de repaso de lo que habíamos visto la otra semana para meternos después de lleno en los otros conceptos. Si consideramos que tenemos una fuente emisora gamma puntual, isotrópica, esto quiere decir que emite uniformemente en todas las direcciones, y que conocemos su actividad, ¿tá?, a la que vamos a llamar A, medida en becquereles, que es lo mismo que decir desintegraciones por segundo. Y la ponemos aquí, vamos a ir escribiendo una ecuación, desintegraciones por segundo. Y también consideramos que conocemos la energía de esa fuente gamma puntual, que la vamos a medir en MeV. Y la frecuencia de emisiones, la abundancia, de emisiones gamma relativas de esa fuente, porque se acuerdan que no todos los radionucleidos tienen la misma abundancia de emisiones. Por ejemplo, yo puedo tener iodo 131 que tiene 3 emisores gamma, pero algunas de ellas se producen en mayor porcentaje que otros. A eso se refiere la abundancia relativa de emisiones, ¿tá? Entonces, nuestra ecuación, estamos diciendo que tengo una fuente emisora de cierta actividad, que tiene cierta energía y que tiene una abundancia relativa. Entonces, con eso podemos calcular la tasa de emisión de energía gamma de esa fuente, que va a ser la siguiente. Acá estamos considerando, ¿tá?, la abundancia relativa. La tasa de emisión va a ser cuántos megaelectronvoltios por unidad de tiempo está entregando esa fuente. Esa sería mi tasa de emisión, ¿tá? Si yo tengo mi fuente aquí y considero que tengo una esfera de radio R, ¿tá?, y esta es el área sobre la cual va a estar incidiendo una cantidad de energía por unidad de tiempo. Recuerdan que cuando yo me iba a una distancia 2 veces mayor, la intensidad por unidad de área se disminuía con el cuadro de la distancia, o sea, se hacía 4 veces más chica. O si le triplico la distancia, se hace 9 veces más chica, ¿tá? Entonces, la fluencia, ¿tá?, va a ser la cantidad de energía que yo deposito dividida el área considerando una esfera R. La tasa de exposición que voy a tener entonces va a estar dada por la actividad de la fuente que yo tengo acá, por la sumatoria de todas las emisiones gamma que estoy considerando, ponderadas por su abundancia de emisión, por eso la F, por la distancia que estoy teniendo al medio. Si nosotros simplificamos la ecuación esta, vamos a decir que la tasa de exposición, o sea, de X sobre T,
va a ser la afluencia por unidad de masa en función del tiempo. Vieron que con las clases que yo les doy siempre empezamos con unas ecuaciones que son para arrancarse los pelos y que después terminamos en algo razonable. Razonablemente sencillo. Siempre es razonable. Lo que les quiero decir es, no se asusten con estas ecuaciones, vamos a llegar a algo amable al final de la clase. ¿Está? Hablamos de exposición y tasa de exposición. Ahora vamos a hablar de dosis. La dosis, ¿se acuerdan que dijimos que era la energía absorbida por unidad de masa? Yo machaco con esto porque quiero que les quede bien claro. Y lo definíamos de esta manera. Ahora bien, la tasa de dosis, ¿cómo va a ser? Bueno, la variación de la dosis absorbida en función del tiempo. Y acá les pongo este signo de interrogación para recordarles, para pedirles que se acuerden de esto porque en un ratito vamos a volver sobre ello. ¿Se acuerdan que lo medíamos en Gray en honor al señor que vemos aquí en la foto? Bien, hablamos de exposición y hablamos de dosis. ¿Cómo se relaciona la exposición y la dosis? Volvemos al principio de Bragg-Gray que habíamos visto hace algunas diapositivas atrás. Para exposición, para la dosis en aire, perdón, ¿tá? Dijimos que va a ser la energía en función de masa. ¿Tá? Y para la exposición era la cantidad de ionización en aire por unidad de masa. ¿Tá? Esto, fíjense, el J va a ser el número de pares de iones generados. Y este va a ser la energía media para formar un par iónico, que habíamos dicho que valía 34 electronvoltios aproximadamente. En el caso de la tasa de exposición, tenemos la carga del electrón y el J va a ser el número de pares de iones generados. Si nosotros igualamos términos en función de J, que es lo que tenemos en común, podemos despejar que la dosis en aire va a ser W sobre la carga del electrón por la tasa de exposición. ¿Tá? La dosis en aire nosotros la podemos calcular. ¿Cómo? ¿Tá? Por un lado, medimos la exposición, porque tenemos equipos que miden la exposición, como lo vimos en unas diapos atrás. Y este valor de energía media para formar el par iónico y la carga del electrón son valores constantes. Por lo tanto, podemos hacer el cociente y transformarlo en un número, que vemos aquí vale alrededor de 8,7 por 10⁻³ Gray por Röntgen. Entonces, si nosotros acá lo que tenemos es la dosis en aire y queremos establecer la tasa de dosis, lo que vamos a hacer es expresarla en función de la variación de esa dosis con el tiempo. La tasa de dosis, que fíjense la expreso con una D puntito arriba, ¿tá? Va a ser este valor constante que calculamos aquí por la tasa de dosis. ¿Sí? O sea, tasa de dosis en aire por, la tasa de exposición. ¿Tá? Este cociente dijimos que era un valor constante y entonces podemos decir que la relación que hay entre la exposición y la dosis, aplicando el principio de Bragg-Gray, es 0,87 por la tasa de exposición. Y este valor es constante. Muy bien. Ahora, yo sé que tengo una tasa de dosis en aire, que la vemos expresada ahí, y una tasa de exposición. ¿Tá? ¿Cómo podemos relacionarlas en algo que nos sea a nosotros más fácil? Podemos sustituir la tasa de exposición aquí, dijimos que era un valor constante, y nos queda que la tasa de dosis en aire va a ser este valor constante por la actividad, por la constante gamma específica, dividido la distancia que tengo yo hacia la fuente. Vamos a ver un ejemplo numérico para tratar de aterrizar estas cosas. Imagínense que tenemos una fuente de iridio 192 que tiene 500 gigabecquerel y que está a 3 metros y que estamos a 3 metros de esa fuente. ¿Cuál será la tasa de dosis que hay en aire en esas condiciones? Y como datos me dan la constante gamma específica, que la sacamos de tabla, ¿tá? Y me dicen que la energía del iridio 192
tiene dos energías, una de 317 y una de 468 keV. Recordamos que la tasa de dosis en aire equivalía a esta ecuación, ¿tá? Y simplemente a los efectos prácticos vamos a redondear este 0,87 a 1. Nada más que para facilitarnos las cuentas, pero conceptualmente debería estar ahí. ¿Tá? Si sustituimos en la ecuación, nos va a quedar que la constante gamma específica, que la conozco de aquí, por la actividad de la fuente en megabecquereles, ¿tá? Ojo, acá estaba en giga, la tengo que pasar a mega. Acá me quedó 105, en realidad es 10 a la 5. 5 por 10 a la 5 serían megabecquereles, ¿tá? Dividido la distancia que estamos a esa fuente, que serían 3 metros al cuadrado. Si hacemos las cuentas, me queda que la tasa de dosis en aire va a ser 8,87 milisievert hora. Es decir, si estoy parada a 3 metros de esa fuente durante una hora, voy a recibir 8,87 milisievert. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. A 15 centímetros de una fuente de cesio 137 se mide una tasa de dosis de 1 miligray hora. O sea, tengo mi fuente, ¿sí? La mido a 15 centímetros y me da 1 miligray hora. Me dan la constante gamma específica, ¿tá? Recordando la ecuación, sustituimos, ¿tá? Y vamos a tener que calcular la actividad de la fuente. Entonces, como conocemos todos los otros datos, lo que hacemos es despejar la actividad y estimamos que la fuente que estoy midiendo tiene 5,6 milicuries. Ustedes ven que esto es muy práctico, porque si en la eventualidad que ustedes tuvieran que salir a un campo o tienen una fuente de origen desconocido, lo que fuere, ustedes pueden con un equipo bien calibrado ponerse una distancia conocida y medir. Van a tener su tasa de dosis en aire y pueden estimar por lo menos a grandes rasgos, porque siempre hay pequeñas variaciones de distancia o variaciones de lo esperado, pero si fuera bien estricto todo, saben qué actividad tiene su fuente. Y en el caso de la izquierda, tendrían la tasa de dosis que estarían recibiendo. ¿Está claro hasta este momento? ¿Quieren hacer alguna consulta? ¿Queda alguien? Gracias, Aldana. Muy bien. Entonces, hace un rato yo les puse la foto del señor Gray y les dije, ténganlo presente porque vamos a estar hablando. Bueno, entonces esto es un poco, una vez que lo bajamos a tierra, la relación que tenemos entre que cuando medimos la exposición y cuando medimos la tasa de dosis, cómo lo podemos transformar en medidas concretas de nuestra tarea en el laboratorio. Pero hasta este momento nosotros hemos hablado de exposición de dosis en aire, ¿tá? Sin embargo, nosotros también tenemos interés de saber qué es lo que pasa en nuestro organismo, ¿tá? Y acá les puse la lamparita de que es importante porque cuando nosotros hablamos de la dosis en un medio cualquiera, ¿tá? Vamos a estar diciendo que va a ser equivalente a la dosis en aire por la ponderación de el coeficiente de absorción en el medio sobre la densidad en el aire, ¿tá? Sobre la densidad, ¿tá? Del medio y del aire. Entonces, esto se transforma en esta ecuación, que la dosis en el medio va a estar dada por un factor lambda multiplicado por la exposición en aire. Este factor lambda, ¿tá? Va a variar, ¿tá? Dependiendo de la densidad del medio en el que yo estoy hablando. No es lo mismo que nosotros estemos hablando de un medio de aire con muy baja densidad a que esté hablando de un medio acuoso. Fíjense que los factores lambda para agua y para músculo que tiene mucha agua, ¿tá? Son bastante parecidos,
¿tá? Sin embargo, si nosotros miramos acá el factor lambda para un tejido altamente denso como es el hueso, ya la gráfica es bien distinta, ¿sí? Entonces, la dosis en el medio va a depender de la energía de la fuente, del número atómico del material y la densidad del medio y por lo tanto su capacidad de atenuación. ¿Tá? Este factor lambda es un factor adimensional, ¿tá? Y en general, ¿tá? Vamos a decir que vale 1, ¿tá? Porque anda, ven acá que más o menos anda muy cerca de 1, como en el caso anterior, que el cociente era de 0,87 y lo redondeábamos a 1 en los efectos prácticos, pero es importante que entiendan que conceptualmente no es lo mismo, ¿tá? Que lo hacemos simplemente a los efectos de facilitarnos las cuentas. Si la dosis absorbida en el medio es igual a este factor por la exposición en aire, podemos decir que la tasa de dosis en el medio es igual a la tasa de exposición en el medio. Numéricamente sí, pero conceptualmente no, porque recuerden que la exposición estaba definida para ionización de aire y no tenía en cuenta y tenía en cuenta solamente radiaciones electromagnéticas. Entonces, a los efectos numéricos, esta igualdad es válida. ¿Tá? Y acá les muestro lo mismo que estaba graficado antes, pero en tablas, para que vean que la relación que tenemos del factor que relaciona la dosis absorbida con la exposición para fotones con energías entre 10 keV y 2 MeV, ¿tá? Es siempre muy cercano a 1. Por eso es que nos tomamos esa libertad, tanto en agua como en músculo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos relacionar las magnitudes limitadoras que venimos hablando ya hace un par de clases con las operacionales viendo en el día de hoy? Vamos a tratar de ver cómo puedo interpretar yo la medida de mi equipo y trasladarlo a un concepto operacional. Si yo tengo un monitor que tiene una tasa de dosis absorbida, perdón, un monitor de dosis absorbida, que lee 30 milirrengen hora de radiación gamma. Ustedes van a encontrar muchos equipos, si entran a trabajar en este ámbito, que están en milirrengen hora, que habíamos dicho que, bueno, que en realidad el sistema internacional se mide en Sievert, pero que todavía hay muchos equipos y muchas fábricas que todavía funcionan, o muchos países, sobre todo Estados Unidos, que trabajan en estas unidades. Y ustedes quieren saber, ¿tá? ¿Cuánto es en microsievert o en milisievert? Porque ustedes son grandes defensores del sistema internacional o simplemente porque les facilita entender el concepto. Entonces vamos a ver cuánto equivale esa lectura. ¿Tá? Y después vamos a ver cuál es la tasa de exposición en aire. ¿Tá? Entonces, un Röntgen es la unidad derivada de la radiación ionizante y habíamos dicho que 100 Röntgen equivalen a un Sievert. Así que ahora lo único que tenemos que hacer, ¿tá? Es hacer una conversión sencilla, teniendo en cuenta que un microsievert por hora es una unidad derivada del sistema internacional de la absorbida por radiación. Así que si yo digo que un milirrengen hora vale 10 microsievert hora y mi equipo me está midiendo 30 milirrengen hora, ¿cuál sería la lectura en microsievert hora? Pues sencillamente lo que tengo que hacer es multiplicar por 10 mi lectura, ¿tá? Y me va a dar que la tasa de dosis, que acá tendré que haber puesto tasa de dosis, no X, perdón, sería una D, sería 30 por 10 microsievert hora. Y acá yo les pregunto, ¿puedo usar este equipo para llevar un control de dosis individual? Y no sé si queda alguien por ahí todavía y si se anima a contestar, pero
La verdad que no, ¿verdad? Porque nosotros hemos estado haciendo todo este desarrollo para hablar de aire y habíamos dicho que las densidades de los tejidos no eran iguales y que teníamos que hacer otras consideraciones. Pero sí me sirven para tener un control ambiental y tener claro que eventualmente, ¿tá?, puedo llegar a tener valores superiores a los permitidos y por lo tanto tener que tomar acciones para que eso se resuelva. La dosis ambiental, ¿tá?, estaba referida a la esfera ICRU, ¿tá?, y la dosis personal estaba referida a dosímetros y a cálculos hechos en Phantom. Entonces la respuesta es no, no lo puedo usar para dosis personales. Cuando yo estoy trabajando en un ámbito de exposición radiológica, tengo que tener por ley dosímetros para medir la dosis que puedo tener personalmente. Cuando me informan la dosimetría, ¿cómo hacen el cálculo de esas personas? Bueno, los dosímetros personales, ustedes vieron algo en el primer práctico, pueden ser de emulsión fotográfica, de TLD, que son los que tenemos nosotros, o sea, termoluminiscentes, pueden ser de cámara de bolsillo, que son como pequeñas lapiceras, estilo dosímetros, pueden haber dosímetros electrónicos, como los que usaron, que tienen alarmas y advertencias, y todos ellos me van a estar dando una información determinada. Acá yo les muestro cómo se informan aquellos dosímetros que son de film, porque me parece que es bien gráfico cómo se ve el revelado de estos dosímetros. Ya en nuestro país no se están usando los de film, se siguen usando en todo el mundo, pero básicamente en nuestro país tenemos los de TLD. Los de film los tuvimos hasta no hace mucho tiempo, pero a mí me gustó este ejemplo porque se ve bien cómo va cambiando la densidad óptica en las plaquetas en función de la dosis absorbida. Entonces, si nosotros vemos aquí, las plaquetas eran así como las ven aquí, como las placas radiográficas que nos sacábamos, bueno, más o menos lo mismo. Acá tenemos una plaqueta que estuvo expuesta a una dosis muy muy baja de 0.06 miligray y a medida que vamos aumentando la dosis a las que se exponen estas gráficas, vemos que la densidad óptica de O, que la graficamos en las ordenadas, va aumentando linealmente hasta un punto en que ya se pierde la linealidad. Entonces nosotros vamos a decir que nuestros dosímetros tienen su valor de respuesta lineal dentro de este rango. El grado de oscurecimiento de la plaqueta va a tener una relación logarítmica con la intensidad recibida por la persona, donde I sub 0 es la radiación incidente e I sub t es la radiación transmitida. Cuando a mí me muestran un informe de dosimetría, acá les estoy mostrando un informe de dosimetría que recibimos nosotros en la cátedra. En esta parte le borré los nombres, en el periodo de diciembre del 17 a abril del 18, tenemos aquí la dosis equivalente personal 10, o sea, a 10 milímetros de profundidad. Cada uno de nosotros estaba recibiendo alrededor de 0,32, 0,29, 0,3, donde recuerden que el máximo anual que podíamos recibir era de 20 milisievert. Esto fue lo que se obtuvo en la acumulación y esto fue lo que se obtuvo en la acumulación del año 2017. Esto es todo lo que recibimos cada una de las personas que trabajó el año 2017. Afortunadamente todos muy por debajo de los 20 milisievert año del límite. Pero este es el informe que nosotros recibimos. Esta es la dosis equivalente personal y esta es la dosis acumulada. Cada vez que se informaba dentro de un año se iba sumando linealmente. Cuando nosotros hablamos de protección radiológica, habíamos estado hablando de que eran distancia, blindaje y tiempo. Y dijimos que había distintas incidencias que tenían esto sobre la dosis absorbida. Ahora lo vamos a ver en números. ¿Cómo podemos relacionar la dosis que recibimos con los criterios de protección? Vamos a ver primero cómo influye la distancia de dosis.
Y habíamos visto en las clases anteriores que la dosis disminuía con el cuadrado de la distancia siguiendo la ley del cuadrado inverso. ¿Cómo se expresa esto matemáticamente? Bueno, si yo digo que tengo a mi individuo a una distancia d1 de la fuente, la tasa de dosis en aire iba a estar dada por la constante gamma específica por la actividad de esa fuente dividido esta distancia. Si a esta persona yo la corro a una distancia de 2, la tasa de dosis que va a tener en aire va a ser la constante gamma específica por la actividad de la fuente. Estas dos cosas no cambiaron, pero sí cambió la distancia al cuadrado. Muy bien. Entonces, si yo hago una relación de la tasa de dosis a una distancia sobre la otra, va a ser igual a la distancia 1 al cuadrado sobre la distancia 2 al cuadrado. Así que si yo conozco las condiciones en una distancia, puedo calcular las condiciones a otra distancia. Y puedo establecer una relación entre la distancia y la dosis. Vamos a ver un ejemplo numérico. Para una fuente de iridio 192, la misma que habíamos usado en el caso anterior, tenemos una tasa de dosis a 3 metros de 7,22 milisievert hora. Vamos a determinarla nuevamente a 1 metro y a 7 metros de la fuente. Muy bien, nosotros sabemos que la tasa de dosis a 1 metro la podemos calcular de esta manera. La dosis a 1 metro no la conozco, pero sí la conozco a 3 y acá sustituyo las distancias. Despejo y tengo que la dosis a 1 metro, la tasa de dosis, acá le faltó el puntito arriba, ¿sí? Para que sea tasa de dosis. Sería 65 milisievert hora. Qué interesante, ¿tá? A una distancia mayor, la tasa de dosis será menor, como era de esperar, ¿tá? Si me acerco, tengo mayor tasa de dosis, ¿tá? Si hago lo mismo a 7 metros de la fuente, ¿qué esperamos? Bueno, justamente que la tasa de dosis sea mucho menor. Así que de estar a 1 metro con 65 milisievert, a 3 metros estaría con 7,2 y a 7 metros estaría a 1,33. Se cumple, por suerte, ¿tá? La ecuación. A mayor distancia, ¿tá? Menor densidad óptica, ¿tá? Y por lo tanto menor dosis absorbida por esa persona. Lo que yo les pregunto en este caso es, ¿les parece adecuado que se trabaje con esta tasa de dosis? Y cuando digo esta tasa de dosis es 65 milisievert hora. ¿Qué opina? Como siempre, ¿sí o no? ¿Cómo influye el tiempo en la tasa de dosis? Esto ya sabemos que cuanto menos tiempo, menos tasa de dosis voy a recibir. Y esto va en línea de lo que habíamos preguntado en la diapositiva anterior. Nosotros sabemos que para un trabajador ocupacionalmente expuesto, la tasa de dosis, el límite anual de tasa efectiva es de 20 milisievert al año. Esto es lo mismo que decir 20.000 microsievert al año, ¿tá? Si nosotros consideramos que tenemos un año laboral, ese año laboral estaría compuesto por 50 semanas al año. Esas semanas serían de 5 días, ¿tá? Cada una. Y las jornadas laborales serían de 8 horas por día. Esto hace que la persona involucrada trabaje durante 2.000 horas al año expuesto a radiaciones. Si yo tengo un límite permitido de 20.000 microsievert al año y trabajo 2.000 horas al año, eso quiere decir que por hora yo como máximo puedo recibir 10 microsievert hora, o lo que es mismo decir 0,01 milisievert. Esta sería la tasa de dosis máxima con la cual podría trabajar un individuo durante 8 horas durante todo su año laboral. En el ejemplo anterior que les puse, hablábamos de que a 1 metro tenía 65 milisievert hora. Eso es totalmente inadmisible, no podría trabajar, ¿tá? Pero, cuando yo pregunto si puede trabajar con esa tasa de dosis, también tengo que considerar que puedo trabajar durante brevísimos lapsos a una tasa de dosis más elevada, ¿tá? Pero no todo el año,
Puede ser que yo tenga que abrir una celda donde tengo que sacar una fuente o que tenga que estar durante un proceso de producción de la tasa de dosis es un poco más alta, ¿tá? Y entonces ahí por eso les pongo la balanza, porque hay que balancear el tipo de tarea y cuántas veces se realizan en el año. Yo no le puedo permitir a una persona que trabaje a 65 milisievert hora todo el año laboral, pero si tiene que hacerlo una vez por semana, ¿tá? Es algo que está dentro de los riesgos asumidos y que además va a estar controlado porque está continuamente monitoreado. ¿Tá? Entonces, en función de los resultados que vimos anteriormente, un trabajador puede permanecer a 1 metro de la fuente de iridio durante todo el año laboral sin blindaje, y tengan presente que esta gráfica nos muestra que cuanto menos velada está el film, ¿tá? Menos tasa de exposición. Y cuanto más exposición tiene, más oscuro está el film. ¿Tá? ¿Cuánto tiempo puede trabajar junto a la fuente sin ese blindaje? Nosotros dijimos que la fuente tenía una dosis de 7220 microsievert en 1 hora. Yo le puedo permitir que trabaje a 10 microsievert. ¿Cuánto tiempo? Esto me significaría 5 segundos. En realidad ven que 5 segundos no podemos hacer nada. Tendría que de alguna manera yo disminuir la exposición de ese individuo por algún medio, porque en 5 segundos no hago nada. Pero además no lo debería dejar trabajar. ¿Cómo puedo disminuir esa dosis, esa tasa de dosis que está enfrentando la persona? Bueno, por ejemplo, blindando la fuente, ¿verdad? ¿Tá? Y dependiendo del blindaje que yo le interponga, puede trabajar durante todo el año laboral a una tasa de dosis de 10 microsievert hora o menos. Si la fuente blindada me da una tasa de dosis mayor, entonces tengo que limitar el tiempo en el que está expuesto. Y acá nos metemos entonces en lo que es el blindaje, ¿tá? La influencia del blindaje en la... Vamos a denominar blindaje a aquel sistema que está destinado a atenuar un campo de radiación por la interposición de un medio material entre la fuente radiactiva y las personas a proteger. O sea, voy a poner algo entre medio de manera de que se absorba la cantidad de energía. ¿Por qué? Porque quiero asegurar que el público o el personal ocupacionalmente expuesto estén expuestos lo menor posible a las radiaciones dentro de los límites establecidos y dentro de los criterios de ALE. Vamos a meternos ahora solamente con el blindaje de las radiaciones electromagnéticas. Nosotros hablamos de otros tipos de blindajes en cursos más profundos, pero no son el objetivo de la clase de hoy. Así que solo nos vamos a referir a las radiaciones electromagnéticas. Cuando yo interpongo un espesor, tengo que determinar qué tipo de radiación, qué energía tiene, qué material voy a emplear y qué multiplicidad de debilitamiento quiero lograr. Todo eso me va a condicionar el espesor. O sea, yo quiero disminuir la intensidad de radiación en 10 veces. A eso se refiere la multiplicidad. O lo quiero disminuir en 100 veces. A eso se refiere la multiplicidad del debilitamiento. Y va a estar vinculado con la dosis real, la que se pretende disminuir con el blindaje y la que se desea alcanzar. Yo puedo tener barreras entonces que sean primarias, de manera de que atenúen la radiación directa de la fuente, y aquellas secundarias que lo que hacen es reducir las radiaciones dispersas que se producen por la primera interacción, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se produce la atenuación de los fotones? Bueno, si yo tengo un campo de radiación, que lo vemos aquí, que incide, ¿tá?, con cierta intensidad y subcero, ¿tá?, yo puedo colimar esta intensidad, es decir, lograr que sea a los efectos de estudiar físicamente lo que sucede, puedo poner estas barritas verdes aquí a los que llamo colimadores, de manera que el haz me quede perfectamente centrado dentro de un área de interés. Eso significa colimar, ¿tá?
Entonces este haz que yo centré en un área de interés va a tener una intensidad inicial, ¿tá? Y voy a interponer un blindaje de manera de que se absorba la radiación, ¿tá? Y que salga una intensidad para el otro lado que voy a llamar I. Esta intensidad saliente, ¿tá? Es la que va a llegar eventualmente al ambiente o a la persona. Esta es la que llega desde la fuente propiamente dicha, ¿tá? Y se van a vincular por esta ecuación. La intensidad saliente va a ser la intensidad incidente por E a la menos mu x, donde mu es el coeficiente de atenuación lineal del blindaje. Esto lo van a ver específicamente en la práctica virtual que van a hacer con la semana próxima. Y está en tablas. Y X va a ser el espesor de blindaje. Entonces, si yo conozco la intensidad antes del blindaje, puedo calcular la intensidad después del blindaje, o si conozco ambas, puedo determinar el espesor del mismo. ¿Tá? Y para ello me puedo plantear varios escenarios. El primero, ¿tá? Donde lo voy a llamar un escenario de haz estrecho, donde el haz, ¿tá?, está colimado y las medidas se hacen a corta distancia. Entonces yo solo voy a ver esto. Acá tengo la fuente, tengo aquí algunas dispersiones, tengo un blindaje y lo que voy a ver es solamente esta área, ¿tá? El coeficiente de atenuación lineal va a ser una fracción de los fotones que interactúan con el material interpuesto, ¿tá? Y este coeficiente asume que todos los fotones son absorbidos e ignora el efecto Compton y el efecto de producción de pares que se pueda ocurrir. Este escenario subestima la cantidad de dosis y también subestima el blindaje requerido, así que no lo vamos a considerar para nuestros. El otro escenario es el de haz amplio. En este caso tenemos aquí la fuente sin blindar y vemos que tenemos emisiones que salen isotrópicamente para todos los lados, ¿tá? Tenemos un haz muy ancho, ¿tá?, que llega al blindaje, pero que hay muchas radiaciones dispersas que se producen después de la interacción con ese blindaje. Pero nuestro medidor solamente va a ver un pedazo, no va a ver el resto de los blindajes. Aquí el coeficiente de atenuación lineal puede considerarse como una fracción de energía de los fotones absorbidos por centímetro de blindaje. Y este coeficiente toma en cuenta el Compton, la producción de pares, pero asume que todos los fotones llegan al detector, ¿tá?, sobreestimando la tasa de dosis y el blindaje requerido. Nosotros vamos a tratar de buscar un escenario medio que se llama el escenario de build-up o de factor de fuga, que lo que incorpora es una corrección que considera un punto medio entre los escenarios anteriores. Toma en cuenta las radiaciones dispersadas, ¿tá?, pero considera que solo algunas de ellas alcanzan el detector. ¿Por qué? Porque el método de haz estrecho subestima la tasa de dosis y blindaje y el de haz amplio sobreestima las mismas. Entonces, haciendo un concepto de build-up, podemos ubicar punto medio para los dos. Teniendo en cuenta el factor entonces de build-up, vamos a tratar de calcular la tasa de dosis de una fuente con blindaje y sin blindaje. El resto de la clase que venimos dando, sabemos que la tasa de dosis era la constante gamma específica por la actividad de la fuente, por este factor que dependía del material interpuesto sobre la distancia al cuadrado, ¿tá? También habíamos dicho que la dosis en el medio era igual a la dosis en el aire y que por transitiva habíamos dicho que la tasa de dosis en un medio era igual a la tasa de exposición en un medio, con cualquiera. Pero si nosotros interponemos un material de blindaje, lo podemos corregir por esta exponencial que va a tener en cuenta la densidad y el espesor de ese medio que vamos a estar interponiendo. Entonces, yo voy a poder calcular la tasa de dosis después que interpuse un material absorbente. Acá vemos un ejemplo con las mismas plaquitas que se usaban en los dosímetros
cuando interponemos materiales de distintas densidades y espesores. Por ejemplo, si nosotros interponemos una moneda, la moneda prácticamente no dejó pasar radiación y el film quedó intacto. Sin embargo, todas las zonas que no estaban protegidas por esa moneda se oscurecieron porque absorbieron energía. Acá pasó más o menos lo mismo, pero en otra área, si interpusiéramos un blindaje de plomo. Para este mismo tipo de fuente, si yo interpongo aluminio, que tiene mucha menor densidad, este material dejó pasar radiación y entonces el film quedó oscurecido. Si interpongo vidrio, ¿tá? Dependiendo de la intensidad de radiación, se oscurece menos, pero se oscurece igual porque parte de la energía fue absorbida por el vidrio. Y esta al final sería el film sin interponer ningún tipo de material, solamente aire, que usaríamos como control. ¿Tá? ¿Qué relación hay entre el blindaje y la dosis? Bueno, nosotros vamos a considerar, porque yo les dije, en otras clases hacemos más profundización en los blindajes, pero vamos a considerar lo que se llama el blindaje hacia adentro. Cuando conocemos la distancia entre el punto que se desea tener cierta tasa y la dosis de la fuente. O sea, tengo la fuente de actividad aquí, tengo la distancia, tengo un material interpuesto y aquí estoy yo. ¿Tá? La tasa de dosis va a estar dada por esta ecuación que vimos anteriormente. ¿Tá? El blindaje hacia afuera, ¿tá? Es más complicado, ¿tá? Porque la distancia entre la fuente, que estaría por acá, y el valor que yo quiero determinar afuera, ¿tá? Es desconocido porque el espesor a calcular se incrementa cuando la distancia entre estas dos se incrementa también, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que se llama un factor de build-up, que además considera la dispersión. Este tipo de cálculos no lo vamos a abordar en este curso, pero sí vamos a utilizar el criterio del blindaje. Y volviendo a él, vamos a poner como ejemplo la fuente de iridio con la que estuvimos trabajando hasta ahora, de 500 gigabecquerel, que es alrededor de 13 curies, y vamos a tratar de calcular el espesor de plomo que tenemos que interponer para tener una tasa de dosis a 1 metro de 5 microsievert hora. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que para un trabajador ocupacionalmente expuesto podíamos trabajar como máximo a 10 microsievert hora? Entonces acá decimos, bueno, yo a 1 metro puedo tener 5 microsievert hora. Acá como dato les doy el valor de la constante gamma específica y las energías de emisión. ¿Tá? Sustituyendo la ecuación, nosotros conocemos la constante, conocemos la actividad de la fuente, sabemos que este factor lo podemos llevar a 1, conocemos la distancia y dentro de la exponencial vamos a tratar de calcular el mu lineal porque el x va a estar en centímetros, así que el mu que tengo que expresarlo en mu lineal. Los datos que tengo de tablas son el mu másico. Recuerdan que el mu másico se expresaba en centímetros cuadrados por gramo, por lo tanto tengo que multiplicarlo por la densidad del material para obtener el valor de mu lineal en centímetros a la menos 1. Se supone que cuando ustedes recibían esta clase ya habían hecho la práctica de interacción de las radiaciones con la materia y de repente esto les resulta un poquito poco familiar. Pero ahora cuando vean las prácticas virtuales lo van a ver con más profundidad, o sea, no se asusten. Si yo sustituyo aquí todos los valores, ¿tá? Y me queda como incógnita el espesor de material que tengo que interponer, ¿tá? Despejo y me dice que para la fuente de 13 curies de iridio yo tengo que poner un blindaje de 7,8 centímetros de plomo para poder estar a 1 metro con una tasa de dosis de 5 microsievert. Acá les muestro. En general tienen alrededor de 5 centímetros y todo este blindaje pesa un promedio de 15 kilos. ¿Tá? Ahora sí.
vamos a redondear un poco lo que hemos estado hablando hasta ahora. Nosotros dijimos que teníamos magnitudes dosimétricas, que eran directamente mensurables. Por ejemplo, la actividad, que yo la mido en un activímetro y la mido en becquereles. Puedo medir la afluencia, que se mide en segundos a la menos 1, metros a la menos 1. Pueden encontrar incluso algunos equipos que miden en esas unidades, no es lo más habitual. Puedo medir la dosis absorbida en Gray y puedo medir la exposición en Coulomb por kilogramo. Todo esto lo puedo ver en equipos. También puedo tener dosis que indican los efectos de las exposiciones en humanos, pero no son mensurables. Esas dosis se basan en medidas físicas que nosotros hacemos. Dentro de estas dosis que indican los efectos en la exposición de humanos, podemos tener las limitadoras, que eran la equivalente y la efectiva, que dijimos que no la podíamos medir, pero que se vinculaban con las operacionales, que eran la equivalente ambiental, ¿sí? Y la equivalente personal, que estas sí las podíamos medir comparando esta con la esfera ICRU y esta con fantomas antropomórficos. Para ir liquidando entonces la clase de hoy, les hice aquí un resumen de lo que es la exposición, la tasa de exposición y la ecuación con la que la calculamos, la dosis, la tasa de dosis, de dónde proviene, cómo es la tasa de dosis y su ecuación, la relación que hay entre exposición y dosis, la relación que hay entre la dosis a diferentes distancias y la relación que hay de dosis cuando interponemos distintos materiales.